información presentada en este podcast es solo de carácter informativo y no pretende sustituir tratamientos médicos. De tener alguna duda, consulte a su profesional de la salud. Rincón Canábico Medicinal no se hace responsable por el uso indebido de la información aquí presentada. Un saludo canábico para ti desde Puerto Rico, la estrella del Caribe. Yo soy Madeline, la maestra del cannabis, y te doy una calurosa bienvenida a tu podcast favorito, Moñitas del Saber, donde entendemos que el sistema endocannabinoide es la clave. ¿Qué les pareció conocer todos los beneficios del THC? El principal beneficio del THC es cómo actúa sobre el dolor, pero ver cómo es capaz de ayudar en tantas condiciones y ver sus propiedades contra los vómitos, las náuseas, su potencial antiasmático, antihipertensivo, inmunomodulador, neuroprotector, así como en el tratamiento de la espasticidad en la esclerosis múltiple, trastornos motores y alimentarios, nos sorprende. Siempre habíamos pensado que era usado por drogadictos y no tenía propiedades medicinales, aunque las farmacéuticas y el gobierno hace tiempo que conocen esas propiedades. Eso me acuerda que el gobierno tiene una patente, y no olvides este número, 6630507. 6630507. Ese es el número de la patente de la cual el gobierno norteamericano es dueño. Una patente para, aparentemente, del uso médico de la marihuana. Si la Administración Antidrogas dice que la marihuana no tiene uso medicinal, entonces, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos tiene una patente para el cannabis especificando que la planta tiene múltiples beneficios terapéuticos desde el 1999? Excelente pregunta, ¿verdad? En el capítulo anterior recuerdo que les hablé del aceite de CBD de Charlotte's Web. Pues para mi sorpresa, me encontré con que es uno de los auspiciadores principales de la pelota de Grandes Ligas en Estados Unidos y tienen una buena variedad de productos. Como dicen en su página oficial de internet, trabajan estrechamente con entrenadores, jugadores y expertos en la liga para elaborar productos que maximizan el rendimiento de los atletas o cualquier estilo de vida activo. Como ya les dije, soy maestra. Toda la información que les presento aquí es solo una pequeña porción de todo lo que yo encuentro en internet. Mi mayor deseo es que como maestra, toda la información que les presento en mis podcasts les dé la curiosidad suficiente para que busquen información por cuenta propia, porque es posible que mucho de lo que yo les estoy presentando ya haya cambiado, porque cada día se siguen haciendo estudios de esta maravillosa planta. Quiero comenzar hablando acerca de ese efecto psicoactivo. Vamos a hablar un poquito de eso. Queremos hablar de qué es estar bien loco, arrebatado, volado, colocado, high, fumado. ¿Cómo se manifiesta eso en el cuerpo? Como bien sabemos, el efecto psicoactivo proviene del THC de la planta de cannabis. Dependiendo del contenido del THC de la variedad o cepa, será la intensidad del efecto en tu cuerpo. Para que tengas una idea, una planta con un contenido del 27% ocasionará una sensación más intensa que una planta con un contenido de 10% de THC. Desafortunadamente, mucha gente piensa que la calidad tiene que ver con la cantidad de THC y eso no es cierto. El contenido de cannabinoides, como lo es el THC, así como los terpenos y contaminantes, son determinados por laboratorios analíticos especializados en cannabis. Esta es la manera en cómo tú sabes cuáles son los componentes que tiene la flor que tú estás consumiendo. Y se supone que los dispensarios te permitan ver esa información si tú la pides. Un estudio sobre el sistema endocannabinoide en el que participaron 2 universidades en México comparten sus hallazgos sobre el efecto psicoactivo de las preparaciones del cannabis y dicen que puede ser diferente de persona a persona, ya que depende de la dosis, la forma de prepararse,
el tipo de planta, el método de consumo y hasta los antecedentes culturales y sociales. Me gusta mucho cómo describen el efecto psicoactivo. Ellos dicen lo siguiente: la característica más frecuente de la intoxicación por consumo de marihuana es un estado soñador, es decir, de somnolencia y tranquilidad. ¿Ven cómo le dicen al efecto psicoactivo? Le llaman intoxicación. Sigo con la definición. A menudo se tienen momentos de lucidez que permiten recordar sucesos ya olvidados y los pensamientos aparecen en secuencias sin relación. La percepción del tiempo y a veces la del espacio se ven alteradas. La ingestión de dosis altas de THC provoca a veces alucinaciones visuales y auditivas. Es típica la euforia, la excitación y la felicidad interior, con frecuencia acompañadas de crisis de hilaridad, o sea, de alegría, de risas. En algunos casos se puede experimentar un estado depresivo al final del consumo. La conducta del individuo puede tornarse impulsiva, pero no necesariamente violenta, y que afecta a varios sistemas del organismo. Por ejemplo, a los pocos minutos de inhalar el humo del cannabis, empiezas a ver cómo el sistema cardiovascular, o sea, el corazón, comienza a latir más rápido a un ritmo de unos 20 a 50 latidos por minuto, y en algunos casos puede duplicarse. En el sistema respiratorio verás cómo los conductos bronquiales se relajan y se ensanchan y los vasos sanguíneos en los ojos se dilatan, haciendo que los ojos se vean rojos. Los fumadores de marihuana reportan frecuentemente sequedad de la boca y garganta, y en un estudio realizado en humanos se ha demostrado que el consumo crónico de marihuana deteriora la memoria a corto plazo, además de la capacidad de concentración. Debemos señalar que todas esas cosas que he mencionado ocurren básicamente mientras estás bajo el efecto psicoactivo y no le ocurre a todas las personas. Varía de persona a persona según su tolerancia, el método de uso, la cantidad de THC y la cantidad consumida de la planta. También he hablado con personas a las que el cannabis les ayuda a enfocarse para estudiar, y de hecho, una de las condiciones de salud por la que puedes solicitar la tarjeta de cannabis medicinal aquí en Puerto Rico es el déficit de atención y el autismo. Ambas tienen propiedades de enfoque y concentración. Algo bien interesante que descubrí, y escuchen bien, es que se comprobó que la estimulación del sistema endocannabinoide se acompañaba de efectos psicoactivos, es decir, de efectos a nivel cerebral, que se identificaban con los que provoca el cannabis cuando se emplea como sustancia recreativa. O sea, que nuestro sistema endocannabinoide puede imitar los efectos psicoactivos de la planta. ¿O será al revés? Que la planta puede imitar los efectos psicoactivos del sistema endocannabinoide, pero a un mayor nivel. Buena pregunta, ¿no les parece? Yo pensando acá que los científicos buscan medicación a base de cannabis sin el efecto psicoactivo, pero el sistema endocannabinoide provoca de manera natural ese efecto psicoactivo sin consumir cannabis. El cuerpo es una máquina inteligente y perfecta. Por algo será que cuando combatimos las enfermedades y el dolor, el sistema endocannabinoide se empeña en activar su propio efecto psicoactivo encargado de darnos relajación. A mí no me parece mal, especialmente cuando ayer me dio ese dolor en la cadera izquierda que lo maté vaporizando hierba seca y con comestibles hechos por nosotros. Pasé el dolor un poco arrebatada, embollada, con la nota, high o como quieras llamarle. Me reí, me dio hambrecita, me dio sueñito y me relajé por completo hasta que se fue el dolor. Fabuloso. Ya sin dolor pude retomar mis tareas cotidianas. Quiero hablarles ahora de algunas posibles contraindicaciones con el uso del THC. En esta parte del tema decidí volver a la página de Fundación Cana y lo primero que nos dice el doctor Mariano García de Palau en su artículo, y cito: nunca se ha documentado una muerte por sobredosis de cannabis como causa directa del evento,
y es esta circunstancia la que demuestra la baja toxicidad de los cannabinoides en general. El doctor Mariano García menciona que las posibles contraindicaciones del uso del cannabis dependen de la dosis, o sea, la cantidad, la frecuencia con la que la consumes y de las características de cada individuo. Dice que no es lo mismo un consumidor ocasional que uno crónico. También importa la hora del día, si estás en ayunas y hasta dónde la consumimos. Incluso la experiencia puede ser diferente con la misma dosis y la misma variedad. Dice que el cannabis crea tolerancia y el uso crónico hace que dosis tengan que ser aumentadas para tener el mismo efecto. También menciona que el cannabis puede interactuar con los medicamentos que tomamos de manera regular, por lo que veo importante que notifiques a tu médico que consumes cannabis. Nos indica también que el uso del THC en personas con una cardiopatía isquémica subyacente debe tener mucho cuidado, ya que puede ser peligroso. Bajo los efectos del THC podemos tener alteraciones de la memoria a corto plazo, descoordinación motora y alteraciones en equilibrio, que son totalmente reversibles. Puede haberse afectado el aprendizaje y la concentración, pero insiste que guarda relación con la cantidad consumida y las características de lo que consumiste. También se afecta la escritura, la conducción, el manejo de maquinaria, el equilibrio y podemos tener dificultades para realizar tareas que requieren coordinación motora o tener dificultades para caminar. Podemos tener crisis de ansiedad o pánico, sobre todo en consumidores ocasionales que tengan poca experiencia en su manejo. Algunas recomendaciones. El doctor Mariano García recomienda que siempre que vayamos a consumir cannabis debemos tener en cuenta patologías previas que podrían complicar su consumo por la aparición de efectos secundarios y pone como ejemplo los pacientes con cardiopatías para los cuales puede ser peligroso el consumo de dosis altas de THC. Las personas que se inician en el consumo de cannabis deben empezar con dosis bajas, bajo contenido de THC y dar tiempo entre las dosis para valorar el estado general y el control sobre la situación en cuanto al efecto psicoactivo sobre todo. O sea que hagas microdosis y que esperes un tiempo entre cada dosis para que puedas ver cómo te sientes y no consumas en exceso. Deben empezar con variedades ricas en CBD y si consumen variedades en un radio 1 a 1, o sea, una parte de CBD y una parte de THC, aunque tendrá el efecto psicoactivo, será más controlable para eliminar la ansiedad o taquicardia. Por su parte, desde Uruguay, la doctora Raquel Pellarube es doctora en medicina y especialista en uso problemático de drogas con formación en psiquiatría y toxicología. También sostiene que no hay registro por muertes por sobredosis de cannabis. Dice que un efecto común en el consumo crónico de cannabis puede ser la hipoglicemia, o sea, que te baje demasiado el azúcar en sangre, porque puede provocar mareo severo, determinar pérdida de conocimiento y caídas. Para eso es conveniente tener dulces o comidas con mucha glucosa para revertir de manera rápida el efecto. ¿Es adictivo? La doctora Raquel Pellarube dice que el potencial adictivo del cannabis es de un 9%, bastante menor a ser comparadas a fármacos como lo son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, en sus nombres comerciales, las tenemos como Valium, Xanax y Klonopin. El desarrollo de la dependencia al cannabis se puede ver casi exclusivamente en el uso recreativo, pero casi nunca en aquellas personas con uso medicinal y menos aún si el tratamiento se lleva de manera adecuada. En estos casos, no solo se tiende a aumentar la dosis para lograr el mismo efecto por la tolerancia base del fenómeno de la dependencia, sino que con la mejoría de los síntomas, los pacientes tienden a disminuir o descontinuar su uso sin que se presenten elementos clínicos del síndrome de abstinencia.
o sea, sin que tu cuerpo la necesite. Son precisamente esos efectos a nivel cerebral los que han puesto un problema a la hora del desarrollo de fármacos cannabinoides para el dolor. El tratamiento del dolor crónico supone emplear medicamento continuamente para intentar llevar a cabo una vida lo más normal posible, por lo que los efectos psicoactivos pueden ser un problema muy relevante a la hora de emplear estos fármacos en pacientes con dolores crónicos. Como suelo decir, los excesos son malos. En mi opinión, muchas de las cosas que pueden ser desagradables en el consumo de cannabis pueden evitarse si vaporizas la flor en microdosis y si empiezas tus usos de cannabis con bajo contenido de THC. Debo decir que yo también he tenido experiencias desagradables consumiendo más cannabis de lo que el cuerpo tolera y fueron experiencias totalmente desagradables que pudieron evitarse. Recuerdo aquella terrible experiencia con una galleta que parecía totalmente inofensiva. Como yo ya tenía varios años en el uso del cannabis, me la comí completa y la experiencia fue fatal. Te recomiendo que cuando ingieras comestibles hechos por un amigo, no te los comas enteros para que veas su verdadero efecto en tu cuerpo. El hecho de que a tu amigo le vaya bien no quiere decir que a ti también. El doctor Ethan Russo dice que el cannabis es como cualquier otro medicamento. Tiene efectos secundarios, pero están bien investigados y son bien conocidos. Y en este caso son totalmente prevenibles. Y eso es lo que acabo de decirte. Son prevenibles si los usas de manera adecuada. En nuestro próximo capítulo hablaremos del uso del cannabis en la esclerosis múltiple. Voy a hablarte un poquito de cómo me ayuda a mí. Te dejo con una frase de Richard Neville, escritor y editor australiano. ¿Es adictiva la marihuana? Sí, en el sentido de que la mayoría de las cosas realmente agradables en la vida merecen repetirse infinitamente. Este tipo sí que se la sabía toda. Gracias por tu apoyo. Escúchanos en Spotify y síguenos en Facebook en Rincón Canábico Medicinal. Siempre que subimos un capítulo lo hacemos ahí. Pero sobre todo, si te ha gustado lo que has escuchado hasta ahora, bendito chica, chico, no olvides dar me gusta, regar la voz y compartir este contenido. Ayudemos a mucha gente. Desde Puerto Rico te envío poderosas vibraciones de salud. Un abrazo canábico para ti. Hasta pronto.